Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes las AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. Bueno, esta casa está ubicada en La Aguada, a unos 70 metros de las 5 esquinas de La Aguada, yendo por la vereda, por la calle, que está el local de los pescadores del Zulma. Es preguntar por el local de los pescadores, por esa misma vereda, por esa misma acera, por esa misma calle, para adelante, a unos 40 metros, están estas casas, que se alquilan por todo el año. El alquiler es de 8.000 pesos por mes, por todo el año, tiene 2 dormitorios y bueno, ahí está viendo algunas cosas como el baño está hecho a nuevo y bueno, después es una casa modesta, está en buenas condiciones, no tiene humedad, tiene un sobretecho que la hace bastante, digamos, climáticamente bastante agradable. Bueno, en esta segunda parte vamos a iniciar algunos comentarios y va a ser media eclética, digamos, vamos a atender muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros se nos identifica, por un lado con el Frente Amplio, que ahora vamos a explicar porque vamos a pasar un videíto y vamos a analizar todo esto que nos está pasando como sociedad, que realmente estamos divididos casi como Peñarol y Nacional. Nuestro pueblo también está teniendo dificultades a veces para escuchar. Pero vamos a hablar un comentario porque también así como se nos relaciona con el Frente Amplio, del cual nada tenemos que ver desde el año 2006, que nos sumamos a la Asamblea Popular, hoy Unidad Popular, y hoy estamos dentro de la Unidad Popular en el Partido Humanista. Vamos a hacer un comentario sobre los defectos que ha tenido el socialismo burocrático, por ejemplo, practicado en Cuba, algo que tenemos bastante cerca. Y con el tema de no permitir el desarrollo y la iniciativa personal de la gente. Entonces, uno simplemente tiene a veces alguna experiencia. La otra vez un muchacho joven, porque queremos arreglar una moto que tenemos, lo consultamos.
es motor de moto, es mecánico de motos, es mecánico de motos. Resulta que el hombre tiene una camionetita, una Chevrolet abierta atrás, que con facilidad carga la moto, tiene esos tensores, bueno, es decir, ha progresado. En Cuba, debido a la práctica que el socialismo burocrático va creando una burocracia que todo lo controla, que no permite la iniciativa individual. Bueno, en Cuba no hay mecánicos así que trabajen por su cuenta, no existen. No existen pintores por su cuenta, no existen trabajadores de la construcción por su cuenta. ¿Cuántas actividades tenemos acá que si no fuera por el enorme sacrificio que hace, que al revés tiene que ser contemplado desde el punto de vista de la seguridad social? Eso tenemos siempre la intención de conversarlo, capaz que ahora en la tercera parte, que una parte vamos a dedicar al tema de seguridad social, abordamos que tiene que tener un tratamiento especial todos esos trabajadores con alguna herramienta, que no son patrones en realidad, que no son capitalistas, son trabajadores con alguna herramienta, pero el trabajo, la productividad, la producción que tiene esa gente es incalculable. Es como un pequeño comerciante, un pequeño bolichero, es insustituible el sacrificio de él, que le sirve al resto de la población. Y lo mismo con cualquier otro tipo de emprendimiento, sea albañilería, sea soldador, sea chapista, sea herrero, sea vidriero, lo que sea. Es impresionante lo que esa gente genera, porque muchas veces, para poderse hacer de la herramienta, que no es capitalizarse, es hacerse una herramienta para poder trabajar con mayor calidad, bueno, hace enormes sacrificios. Yo la otra vez veía a alguien que con enorme sacrificio ha ido acumulando, en este caso es pintor de auto, ¿para qué? Para tener un horno, porque se pinta de otra manera, con enorme prolijidad, no está a expensa del polvillo, y la calidad que esa pintura tiene al hacerlo en determinada temperatura, en el horno, y lo que cuesta un horno, los sacrificios que hace ese trabajador para poder acceder a él, todo ese trabajo es inconmensurable. Y el socialismo burocrático que se practica en Cuba y niega todo esto. De 10, 11 millones, 10 millones que debe tener hoy Cuba de habitantes, está despreciando la potencialidad que tienen 2 millones de personas. Como en Uruguay también estamos despreciando y no haciendo trabajar correctamente a como 250.000 trabajadores independientes por cuenta propia que están fuera de toda cobertura de seguridad social. Haríamos el primer video que te pedí, Homero, que dura 1 minuto 18 segundos. De España, las grandes, las olas, desiertas, llanuras, galopa, caballo, cuadralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo de espuma, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Bueno, en la primera parte que estaba conversando me olvidé en parte de la necesidad que tenemos de una mejor UTU
con práctica, con mucha práctica, más allá de la importancia de una buena teoría, que el auto en parte ha desarrollado. Con el tema que decíamos recién, con respecto a tanto oficio, tanta profesión, que a veces en algunas de ellas hemos visto la carencia de no tener un marco teórico, y para eso debería estar la UTU, que no tiene el nivel que uno quisiera. Y por supuesto que hace mucho tiempo que le falta algo que es imprescindible, que es salir gente preparada con mucha práctica de por medio. Ahora, este video que pasábamos, tenemos una sociedad tan dividida hoy, y cómo te voy a decir, tan ofuscada, y con criterios que ha ido perdiendo ecuanimidad, de analizar las cosas con tranquilidad, y bueno, y a partir de ese análisis con tranquilidad, digamos, manejarse con cierta racionalidad. La inmensa mayoría de la población es trabajadora, y no puede ser que trabajadores vean mal este video. ¿Y esto a qué se debe? Nosotros tenemos una lista de difusión y le pasamos alrededor de 500 personas determinadas cosas. Entre otras cosas pasamos este video que usted acaba de ver. Entonces, que haya gente que diga que está molesta porque le mandemos este video, que este video demuestra que yo estoy con el Frente Amplio. No, yo no estoy con el Frente Amplio. Lo estamos demostrando, creo, a cada momento, incluso en el programa que estamos desarrollando hoy, donde marcamos, me parece que claramente, que es responsable, antes que nada, el Frente Amplio, de votar una ley que establece un interés de usura, es decir, que establece el 147% de interés anual, más allá que lo haya acompañado la oposición en el año 2012 y que lo hayan votado por unanimidad, porque es parte de lo que nosotros decimos. Ambas coaliciones defienden los mismos intereses, que nada tienen que ver con el interés de nuestra patria y nada tienen que ver con el interés de nuestro pueblo. ¿Ah? A ser claro. Ahora, no podemos aceptar que por parte del pueblo, aunque no pertenezca a sectores de la clase trabajadora que está organizada, no respete todo este trabajo. Este trabajo es gratuito, es altruista, es por principio, es por enfrentar una política súper negativa de querer continuar con el lucro en la seguridad social, de querer seguir desfinanciando el Banco de Previsión Social y de perjudicar al pueblo. Es poca la gente que no tiene conocimiento, la enorme joda y estafa que las AFA son cuando la gente va a cobrar. Entonces, no sé a cuánto le llegaremos con esto, pero no puede ser que nos dividamos así. No es que nosotros vamos a decir la Unidad Popular, el Partido Humanista, somos una opción distinta y vamos a unir, ¿sí? En parte quisiéramos. Si la gente no se anduviera dividiendo por pequeñeces, entendería estas cosas. Inclusive tenemos algunos que son muy amantes de la etapa de la dictadura y de Cabildo Abierto, y que, por ejemplo, pierden la razón y no entienden que uno lo que ha hecho es un análisis que consideramos correcto de lo que dice el proyecto de ley de Cabildo Abierto. Y ahí no hay otra interpretación, ahí se engaña a la población, no tiene otra interpretación eso. Y bueno, y tenemos que entender esas cosas, que tenemos que respetar muchas cosas. Los trabajadores entre sí, respetarnos entre nosotros y ver qué cambiar en la sociedad para que algunos tengan trabajo y que otros las condiciones de trabajo sean las que correspondan. Ahora, son estas las cosas que a veces creo que se deben de hablar. Las autopistas y la construcción de carreteras y puentes, que están bien, pero ¿a quién sirven? Entré en otro tema. Una autopista a Punta del Este, para ahorrarse, parece en el viaje, 15 minutos. Tendrá un peaje extra a pagar, porque claro, mayormente ¿quién va a Punta del Este? La gente que tiene mucho dinero. Extranjeros como argentinos que vienen y que tienen mucho dinero.
Entonces, por lo menos debería haber un peaje. Y nosotros sabemos que no, que está el peaje que ya está. El que usted paga, el Solís, que lo paga previo a entrar hacia Punta del Este, o a seguir por la Ruta 9 rumbo al departamento de Rocha. Y ingresar en el departamento de Maldonado. Entonces, vemos sí una realización de una cantidad de obras, pero también vemos que hay enormes injusticias, porque es dinero del conjunto de los uruguayos lo que utiliza el gobierno. Después, las rutas que se han acomodado mucho y los puentes, está bien, pero servirán mayormente a los exportadores y no vemos que hayan cambiado los peajes. Y además es una inversión que la seguirán pagando futuros gobiernos, pues se usa el sistema de participación pública-privada, es decir, obras que hay para financiarlas unos 20 años. Entonces, esto se parece mucho, esta crítica nuestra, a la crítica que hace el Frente Amplio, pero no lo hacemos de otra manera. En el Frente Amplio, por ejemplo, no se habla de que para la realización de todas estas obras no se han instalado peajes extra, no hay un cobro que debería ir dirigido especialmente a los camiones, pasteras, lo que sea, que son los que más usan de esta ruta, que después vamos a leer en otra parte de este programa la importancia que tiene que Uruguay tuviera un ferrocarril, y ya vamos a hablar, de acuerdo a lo que nos dé el tiempo, las características de ese ferrocarril, pero ahí va a ver los intereses que se defienden. Bueno, no es que nos parezcamos al Frente Amplio. El Frente Amplio no critica que los peajes hoy sean privados y que quienes usan la ruta no la pagan, sino que terminan en última instancia pagándola el conjunto de la población, porque esos son dineros públicos que ha aportado los 3.400.000 y pico de uruguayos que somos. Todos hemos aportado para eso, y no es lo más correcto, y no se han agregado más peajes. Y para esta autopista, para llegar a Punta del Este, tampoco hay un peaje extra. Y después de otros inconvenientes que estaría causando. Homero, pasaríamos el video donde habla Uruguay Soberano, que habla Ovenir Sartú. Buenas tardes. Desde hace algunos días, varios medios de comunicación, entre ellos el diario La Diaria, que fue quien lanzó la noticia, están difundiendo una falsedad sobre el movimiento Uruguay Soberano. Están diciendo que hemos detenido o terminado la recolección de firmas para la reforma constitucional del Uruguay Soberano, lo cual es absolutamente falso. Nosotros seguimos juntando firmas, nosotros no somos un hongo que nació para desaparecer al día siguiente. Nosotros surgimos con la finalidad de incorporar al debate público en el Uruguay algunas realidades que nos rompen los ojos a todos. Esas realidades son el saqueo de nuestra riqueza de que estamos siendo objeto a través de contratos secretos que todos los gobiernos han venido firmando, y después, en paralelo con eso, la reducción de las libertades, los intentos de comprometer nuestra educación y nuestra salud, inclusive, en aras de que permitamos que se establezca un modelo que significa el saqueo, el llevarse del Uruguay el agua, explotar la tierra, exonerarse de impuestos, endeudarnos de forma que ni nuestros nietos van a poder liberarse de eso. Esto hay que ponerle fin, y la forma de ponerle fin es establecer que los gobiernos no pueden firmar contratos ni compromisos con empresas o organismos extranjeros sin la autorización del Parlamento y la posibilidad de que la sociedad haga un referéndum para dejarlo sin efecto. Esto no tiene fecha en el calendario, es decir, hemos pensado en octubre del año 2024, de este año, porque era la primera elección nacional en el horizonte, pero si nos lleva hasta las elecciones departamentales de 2025 o cuando sea, esta es una necesidad que tenemos. Tenemos necesidad de poner límite a las cosas que hacen los gobernantes, porque nuestra Constitución tiene en eso un vacío, y eso hay que resolverlo. De modo que, si no se resuelve para octubre de 2024, mediante la elección, se resolverá para la elección departamental del 25 o cuando sea, porque esto es necesario. Y nosotros vamos a seguir trabajando para eso. Pero no vinimos solo a juntar firmas, vinimos a establecer
una nueva temática que nuestro sistema político no quiere tratar. Y eso me lleva al otro punto, que es por qué estos medios de prensa, en este caso La Diaria o Subrayado y algún otro medio de comunicación que debería estar bien informado y parece no estarlo, difunden esta noticia que no es cierta. Nosotros vamos a seguir recogiendo firmas, seguimos trabajando y creciendo con esa finalidad. El motivo es simple, es que al modelo económico y al sistema político que permite que ese modelo se instale, no le conviene, no le sirve, no le gusta algo que está pasando en el Uruguay y en todo el mundo. Y es que una parte importante de la población se da cuenta de que el modelo económico que nos instalan es nefasto para nuestras economías, para nuestro medio ambiente, para nuestras riquezas naturales, para nuestras libertades, para nuestra soberanía y también para nuestra educación, para nuestro sistema de jubilaciones y también para nuestra salud, porque hemos vivido experiencias que nos han demostrado que no es una preocupación del modelo económico que la totalidad de la población viva y se desarrolle sanamente. Esto le molesta al sistema político. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo una pseudo política que es un debate sobre si fulanito dijo de menganito y si el otro insultó a aquel. Y lo que no se habla es lo realmente sustancial, que es qué pasa con nuestros recursos naturales, qué pasa con nuestras vidas, qué pasa con nuestra libertad, qué pasa con nuestra educación. Felizmente hay muchos pequeños grupos políticos, hay personas en todos los partidos políticos, hay organizaciones sociales que se están dando cuenta de que este modelo no es compatible con una vida civilizada, sana, democrática y segura en los respectivos países. Uruguay Soberano es parte de ese movimiento que está surgiendo y que molesta a las cúpulas de los partidos políticos, a los medios de prensa que trabajan para ellos y al poder económico que financia a unos a otros, el poder económico global que financia a unos y a otros. La reforma Uruguay Soberano sigue adelante, nosotros seguimos más comprometidos que nunca con eso. La fecha la dispondrán los propios uruguayos cuando estén dispuestos a dar las firmas necesarias. Nosotros vamos a seguir trabajando y empujando en esa dirección. Bueno, les digo también que tenemos la papeleta en lo referido a Uruguay Soberano para firmar también. Pensamos que es importante esta labor de Uruguay Soberano y vamos mechando de vez en cuando distintos videos que están realizando. Queremos hacer algunos comentarios más con lo que veníamos conversando. Aunque el Frente Amplio no habla de recuperar los peajes para el Estado, que contaría con dinero propio para la realización de rutas, un tema que está ahí a la vuelta. Obras por PPP, que el Frente también las hizo, como el ingreso del tren a Montevideo y tantas otras, pero aparte el endeudamiento que el país tiene, que sigue teniendo, y que las dos coaliciones siguen endeudándonos, es parte del mismo sistema. Por eso es que somos un partido totalmente distinto en la Unidad Popular, y de ahí la necesidad que crezcamos en octubre y que contemos con ustedes apoyándonos con vuestro voto y con vuestra confianza. El otro día, escuchando a Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas, decía que estaba arreglando una ruta que había hecho el Frente, que la había hecho hace 5 años, ya estaba mal, y que ellos la hacían por 10, por 15 años. Y bueno, viven en esa competencia. Pero dijo algo interesante que a nosotros nos interesa remarcar, porque cada vez que escuchamos noticias, muchas veces pensamos esa noticia que escuchamos, transmitirle a ustedes los pensamientos, los razonamientos que nos traen. Y habló de la realización, que parece que es la Ruta 5, que la están haciendo en hormigón, este gobierno. Y eso es un hecho positivo. Y habló de una duración de 25 años. Y yo le diría algo, 25 años, y la están haciendo bien según parece, y según información que hay. 25 años es muy poco. Yo recuerdo la existencia de Camino Maldonado. Quiero decir por un tránsito pasado, porque acá tenemos las calles hechas de hormigón, y es lo que piensa la Unidad Popular en cuanto a la realización de calles en todas las ciudades del país, y por supuesto en nuestro departamento. Estamos a favor del hormigón. ¿Por qué? Porque tenemos todo: arena, pedregullo, cemento,
y una mallita de hierro no cuesta nada. Y esas carpetas asfálticas salen carísimas. Pero ¿qué es lo que dicen? Que salen baratas. Mienten. Son agentes al servicio de grandes intereses que perjudican a la República Oriental del Uruguay, a nuestra patria. Entonces, la existencia hace décadas, el Camino Maldonado con tránsito pesado el que pida. Y deben de estar cerca de 50 años de existencia. ¿Quiere que le diga algo? Bien hechas en hormigón, calculando todo lo que tiene que pasar por debajo de ella, calculando hacia el futuro. Bueno, esas rutas no se pueden amortizar en 25 años, esas rutas de hormigón. Se tienen que amortizar en 100 años, en 100 años. Entonces ahí sí estamos hablando de un proyecto de país, como es el que piensa la Unidad Popular, que realmente, no solo por esto, empezamos a resolver distintos problemas que tiene el país. Ni hablar cuando nos ponemos a hablar de soberanía, algo que le falta a las dos coaliciones entreguistas. Lamentablemente, dos coaliciones políticas que vota la inmensa mayoría de nuestra población, de nuestro pueblo, que lamentablemente son entreguistas. Después tendremos que hablar, porque mucha gente piensa que no hay otra opción que entregarse. Eso lo hemos ido diciendo de a poco en el programa. Y bueno, después tenemos la bituminizada desde el Sauce para llegar al hipódromo. La otra vez andaba con alguien conocido de la coalición que iba para el cine, que lo usan para muchas actividades, y me vino a saludar el intendente Alejo Umpierre. Me vino a saludar, bueno, correspondí el saludo con un apretón de mano y aproveché la oportunidad para decirle: Umpierre, intendente, hay pesqueros de altura, de capital nacional, que quieren que el puerto de La Paloma se rehabilite. O realmente disparó. Dio a entender como que eso no. Es decir, son estas cosas las que te plantean. Podrán estar bien, estar mal. Creemos que lo del hipódromo aporta algo, pero ni cerca lo que podría aportar habilitar el puerto de La Paloma, dragarlo, ponerle una balanza, una grúa, y estamos prontos para que ahí haya en corto tiempo 100 o 200 puestos de trabajo. Cuando entraban 3 barcos ahí, había de 30 a 40 personas que estaban en la carga y descarga. Los pesqueros nacionales de altura calculan venir 10 de ellos para acá del total de 50 más o menos que en el país existe. Bueno, eso significa mucho trabajo. Es otra cosa el puerto de La Paloma operativo. Recién decíamos algo, ¿no? Coaliciones entreguistas. ¿Claro? No se incentiva una pesca nacional al servicio del país y de su gente creando empleo. Esto no significa que no exista pesca. Hay inclusive 600 pescadores embarcados y hay mucho trabajo en planta todavía en el país, que quizás lleguen a, yo qué sé, quizás 2.000 personas. No tengo datos ciertos, digamos. ¿Ah? Bueno, estamos muy sobre la hora, pero vamos a hablar un poquito nomás, un poquito nada más, aunque esto lo podíamos terminar y quedar este otro tema quizás para otra oportunidad, que claro, también precisamos un puerto para cruceros en el país por la profundidad que tiene, y es viable, y tenemos toda una cuestión para ofrecer un tour para un crucero que la gente baja a él, que después lo que hay que preparar es como trasladarlos rápidamente a la parte de fortalezas de Rocha con su parte histórica, las sierras, y bueno, ir mejorando el tema turístico, y puede haber una colaboración entre otros departamentos como puede ser La Valleja y 33, porque una vez que baja el crucerista se lo puede trasladar un poco más lejos. Bueno, vamos a hablar de algo. La falta de educación financiera es una de las causas y una de las herramientas clave
para resolver el problema del endeudamiento. Esto dice una persona muy pícara, que es la directora, que se llama Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, APU. Bueno, sí, eso del estudio de lo financiero para las escuelas es un lindo cuento. Actualmente el sistema bancario privado capta el equivalente a 20.000 millones de dólares en depósitos, de los cuales presta solo 14.000 millones al sector privado no financiero. Lo restante está colocado mayormente en el Banco Central y en instrumentos de deuda pública. Dice el periodista que explica este encaje autoimpuesto tan alto. Primero, el ver la cantidad de dinero que se deposita en los bancos, que es cierto, Uruguay tiene confiabilidad en realidad en su plaza financiera. Es decir, desde el punto de vista de la persona que hace su depósito, Uruguay, a no ser lo ocurrido en el año 2002, es una plaza financiera que da cierta credibilidad y seguridad. Y se ha vuelto a imponer como tal. Bueno, ahora, el hecho de que el sector privado no financiero le prestan solo 14.000 millones de dólares, implica que hay mucho empresario de cualquier rubro que dispone de dinero propio. Ahora, primero el tema de la vergüenza, pero hice mal en meterme en este tema porque lo voy a cortar. Pero lo poco que pueda hablar igual va a servir en algo, porque cuando dice lo restante está colocado mayormente en el Banco Central y en instrumentos de deuda pública. Entonces uno ve la enorme joda que es tener una deuda pública. Primero que el país tiene dinero, no precisa de esa deuda pública. Por eso ese tema de esos depósitos de 20.000 millones de dólares. Los 10.000 millones de dólares que en 2 años esas 1.000 familias dueñas del Uruguay enviaron al exterior. Y entonces resulta que en instrumentos de deuda pública, la emisión de deuda pública, pagamos intereses todavía de algo que no deberíamos de tener. Y aparte de los 2.000 millones de dólares que pagamos de intereses por esa deuda pública, que todos los años perdemos esa plata, resulta que también hacemos emisiones que le sirven a esas 1.000, 2.000 familias dueñas del Uruguay que compran esas emisiones de deuda y reciben intereses por la compra de esos bonos y acciones. Bueno, este es un país de la joda. Y bueno, ni hablar, pero lo dejamos para otra oportunidad, el hecho de que las casas prestamistas, ellas justifican el interés en que prestan. Por eso lleva mucho tiempo conversarlo, pero creo que vale la pena, aunque sea hacer una pincelada y decirles estas cosas. Y hablan de educación. La educación que tenemos es ahorrar lo que nos enseñaron otras generaciones que te decían la necesidad de tener nuestros propios ahorros, que eso sirve para cualquier emprendimiento de cualquier envergadura, inclusive el nuestro ahorro personal, en el sentido de tener dentro del núcleo familiar un pequeño ahorrito que nos puede servir para comprar muchas cosas y hasta pedir descuento, pero nos puede servir para cualquier contingencia que nos surja, porque esas contingencias surgen a veces. Y dentro de la lectura estaba como en España hay propuestas y hay acusación de usura ante un interés del 10%. También de esto tendríamos para hablar, porque interés del 10% en este país existió antes y menos, cuando, entre otras cosas, había estabilidad de la moneda y estaba fortalecida. A esas cosas también aspira la Unidad Popular. También aspira a ellas, ¿por qué? Porque es lo mejor y porque son viables y son realizables. Ahí es claro. Ahí no va a tener ganancia de 600 millones de dólares el Banco Repúblico y otro tanto la banca extranjera privada que está instalada en el país. Estoy yendo medio rápido, pero pienso que se entiende. Hacemos la segunda propaganda, Homero.
Bueno, Partido Humanista, lista 1969, vaya memorizándola, ese es el logo del Partido Humanista, así nos acompaña en octubre. Bueno, esta casa está en La Aguada, tiene 2 dormitorios y se alquila por 8.000 pesos por mes. Como ve, es completa, no hay humedad, hay un sobretecho, tenía un techo de dolmení, fibrocemento, y se le agregó un techo de chapa y quedó una cámara ahí que la hace bastante benigna, bastante beneficiosa en cuanto a soportar tanto frío como calor. 8.000 pesos por mes, se alquila por todo el año y está en las 5 esquinas de La Aguada, ahí muy cerquita, y tratar al teléfono 527-614, que está en pantalla. Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes las AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. El carrito de Pedro Homero.